Le vamos a dar la bienvenida a Alicia Billiner, historiadora, doctora en estudios sociales. Desarrolla su actividad en la CEPAL desde el año 2004 hasta la fecha y justamente su línea es en desarrollo territorial. Su conferencia lleva el título de Igualdad y Desarrollo, una perspectiva cepalina. Le vamos a hacer entrega como recordatorio de su paso por Santiago una artesanía santiagueña que recrea figuras del monte de nuestro Chaco santiagueño. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, Muchas gracias. Por favor. Vamos a... Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a tratar de ir bastante rápido, porque la presentación que... ¿Escuchan bien, no? ¿Sí? La presentación que yo voy a hacer, escuchando a Diego anteriormente, claro, es más puntual, está más focalizada a nuestro país. Yo trabajo en un organismo internacional que es la Comisión Económica para América Latina, que es una comisión que fue creada hace más de 60 años como parte de Naciones Unidas y que de alguna manera es la escuela de economía del pensamiento latinoamericano que ha tenido nuestra región durante este tiempo. La CEPAL tiene en su interior una serie de divisiones e institutos, y uno de los institutos se llama, que a lo mejor lo han escuchado nombrar, se llama Instituto de Planificación Económica y Social, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, que es el ILPES, y es allí donde yo trabajo. En ese organismo trabajamos el tema de desarrollo territorial, pero desde una mirada de América, o sea, desde lo que está pasando en América Latina. Por lo tanto, esto es una mirada muy amplia, que a lo mejor no sé si les puede servir, pero es lo que voy a tratar de transmitir, ¿no? En principio, la presentación que yo tengo pensado hacer es para primero entrar a analizar lo que es el cambio estructural y lo que nosotros llamamos los pactos por la igualdad. Ya voy a introducirme en eso. Después voy a pasar a hacer un recorrido rápido sobre los países que están trabajando el enfoque territorial desde el nivel nacional, para terminar, digamos, con la idea de cómo miramos a un territorio, cuáles son las múltiples miradas que se pueden dar a un territorio, y concluir con cuál es la agenda o cuál debería ser desde una mirada, digamos, de un organismo internacional que a lo mejor a veces no tiene mucha vinculación con la realidad próxima, cuál debería ser la agenda del Gran Chaco Americano. Yo confieso que la CEPAL no trabaja el tema del Gran Chaco Americano específicamente, lo que trabaja es el desarrollo territorial a nivel general, entonces no es que seamos especialistas en el tema para nada. Quiero decirles que la CEPAL desde el año 2008 ha estado trabajando muy fuertemente con replantear el pensamiento económico latinoamericano después de la oleada neoliberal que nos impactó muy fuertemente, que a nosotros como institución también nos afectó, porque de alguna manera nos tuvimos que retraer a la idea de que el Estado no era una figura principal y por lo tanto nosotros como organismo internacional que asesoramos a los Estados no teníamos ninguna función que cumplir. Entonces para nosotros fue todo un reacomodamiento en la década del 90, del 80 al 2000, no diría oscurantismo, pero fue la CEPAL como que se aletargó. Y a partir del 2000 cada vez más fuertemente comenzamos a plantearnos cuál era la mirada desde la economía latinoamericana que teníamos que dar a los territorios. Entonces, desde ese momento y a partir del 2010, la CEPAL ha producido documentos que son como fundamentales. Uno, y que nosotros llamamos la trilogía de la igualdad. Uno que se llama La Hora de la Igualdad, que está en el sitio web de la CEPAL, que publicó en el 2010.
El segundo se llama Cambio Estructural para la Igualdad, que se publicó en el 2012, y el último, que se acaba de presentar en mayo en Lima, es lo que llamamos los Pactos por la Igualdad. Y un poco lo que voy a presentar ahora es eso, o sea, qué estamos pensando desde la CEPAL y cómo miramos América Latina y el Caribe desde la CEPAL. Entonces, hablamos de la necesidad de un cambio estructural. O sea, el panorama que les voy a presentar de América Latina y el Caribe no es demasiado halagüeño, no es bastante pesimista, pero es para que veamos un poco cómo estamos mirando nosotros lo que está pasando. O sea, las palabras coyuntura y encrucijada no son en vano. Hay avances, claramente, o sea, nadie puede negar que en nuestra región, cuando hablo de nuestra región me voy a referir justamente a Caribe y América Latina, hay avances. Todos estamos de acuerdo que hay democracias en consolidación, algunas más formales, otras más reales, pero eso es un hecho de la realidad. Hay una importante estabilización macroeconómica en la región, hay bastante margen para la inversión pública y las políticas anticíclicas. Un ejemplo claro de una política anticíclica la tiene hoy Chile, con todo lo que eso es discutible, porque Chile ha venido creciendo sostenidamente hasta hace 2 años atrás y los gobiernos de turno ahorraban de alguna manera y hoy que estamos en un proceso en toda América Latina de desaceleración, el gobierno chileno está diciendo, bueno, para eso sirven las políticas anticíclicas, ahora estamos gastando lo que nos ahorramos antes en un momento de desaceleración para mantener de alguna manera el gasto público que tenemos. Finanzas públicas sostenibles y otro elemento que da claramente un avance sostenido es la progresividad y el universalismo en las políticas sociales. Eso en todas las regiones. Sin embargo, tenemos restricciones. Las restricciones que tenemos, rápidamente lo voy a pasar, obviamente un menor crecimiento del PIB sostenido. Se está hablando muy fuerte sobre el fin del auge del precio de las materias primas, sobre todo en Sudamérica. La dependencia de un mercado sigue siendo un hecho, la volatilidad financiera, la vulnerabilidad económica y social, fenómenos climáticos que nos impactan y la disminución del comercio internacional sostenidísimo. Vamos a la baja en forma estrepitosa. Y dentro de las restricciones internas, estructura productiva desarticulada, una economía y una productividad poco dinámicos, con honrosas excepciones. Estoy hablando, ya les digo, de una mirada general promedio en América Latina. Insuficiente inversión, ya vamos a ver un gráfico que muestra eso, mercado de trabajo cementado, mucho empleo precario, caída de la pobreza y la desigualdad que había venido cayendo en forma sostenida, es como que se amesetan, y debilidad institucional y un problema institucional muy fuerte en todas nuestras instituciones de la región, aunque esfuerzos por el largo plazo, los mecanismos nos llevan a miradas siempre cortoplacistas. Entonces, un poco esas son las restricciones. ¿Cuáles son los retos? Una de las cosas que se plantea hoy a América Latina a partir de, ¿no es cierto?, del fin del auge de los precios de los recursos naturales es cómo recuperamos el impulso del crecimiento con visión de desarrollo de largo plazo. Un Estado tratando de trabajar la provisión de bienes públicos, progresividad en las políticas fiscales y gasto público, instituciones fortalecidas que promuevan la igualdad, todo lo que estamos restringidos, tratar de que el Estado sea el protagonista principal. Uno lo ve en Argentina muy fuertemente y ya lo vamos a ver en otros países también. La sostenibilidad ambiental y la ecuación Estado, sociedad y mercado, construyendo juntos en pro de la igualdad. Quiero decir algo antes de continuar. Cuando hablamos de igualdad no estamos hablando de igualitarismo. En el fondo, cuando habla del Pactos por la Igualdad, CEPAL lo que dice es enfoque de derechos, acceso a todos los recursos y a las oportunidades por igual. O sea, tratar de que este paradigma que en la Argentina está mucho más instalado, pero hay en países que no lo está y en otros que está a media, la idea de pensar que la educación, la salud y la vivienda eran un derecho y que para nosotros era así, hay países en donde todavía, y uno es Chile, la educación
la salud y la vivienda son un bien que hay que intercambiar en el mercado y que por lo tanto el que no tiene, no tiene, y el que tiene, tiene. Así de claro. Entonces, la mirada, yo que estuve desde ayer escuchando las exposiciones y los trabajos, bueno, yo tengo que decir, lo dije, yo soy argentina, se habrán dado cuenta, pero hace 14 años que vivo en Chile, soy santafesina. Pero claro, 14 años que no vivo acá, claro, y yo veo evidentemente la fuerza del Estado metida muy fuertemente acá, cosa que no pasa en Chile, entonces, y en otros países de América Latina tampoco pasa. Entonces, para que uno entienda que esta ecuación del mercado, el Estado y la sociedad civil, pero con un Estado muy fuerte, que parece una redundancia, no lo es tanto en algunos países. Bueno, entonces ahí tenemos la continuidad, o sea, qué es lo que ha continuado y cuáles son las rupturas que hay que realizar según la CEPAL. O sea, continuidad de la democracia, baja inflación y equilibrio macro, reducción de la pobreza, gasto público. Pero ¿dónde hay que romper? ¿Dónde hay que provocar rupturas? Entonces ahí CEPAL habla del cambio estructural para el crecimiento con aumento de la productividad y generación de empleos de calidad, pasar de ventajas comparativas estáticas a ventajas dinámicas, articular políticas industriales, macroeconómicas, sociales y ambientales y una visión de largo plazo. O sea, un poco la mirada de un Prebisch de la década del 60, pero hoy actualizada a los nuevos tiempos, o sea, industrialización, tecnología e innovación. Eso es un poco la insistencia permanente. Entonces, los grandes desafíos son: ¿cómo enfrentamos a una economía de bajo dinamismo y vulnerabilidad en el crecimiento? Un empleo y bienestar que cuando uno se mete en los territorios ve las enormes brechas que hay, y instituciones, en esta ecuación que proponemos, instituciones que en muchos casos y frecuentemente son disfuncionales a la idea del desarrollo con igualdad. Entonces, ahora voy a mostrar algunos grafiquitos, solo para mostrar qué es o cuál es el estado de situación en el que nos encontramos. En Latina, acá tenemos un trabajo, una línea de tiempo desde el 50 al 2010, que son los últimos datos. Ustedes saben que la CEPAL se maneja con estadísticas oficiales, por lo tanto nosotros no inventamos los números, sino que el CELADE toma los números de cada uno de los países a nivel oficial y es lo que nosotros trabajamos habitualmente. La tasa de inversión no recupera aún los niveles de la década del 70, ¿no es cierto? Estamos en 20.7. Las materias primas a la baja, sobre todo en Sudamérica, aquí tenemos, ¿no es cierto?, discriminados por sectores, por rubros, y claramente hay una tendencia a la baja en algunos rubros más que en otros. La apreciación real de las monedas nacionales ayuda a bajar la inflación, pero dificulta, sobre todo en el sector, las transacciones en el sector exportador. Y el crecimiento, con una caída en el 2009, se recupera, pero tiende a desacelerarse. Eso a nivel macro. A nivel micro y meso, la productividad se rezaga. Si uno mira ahí la línea en celestito, es el nivel de productividad en América Latina con promedio ponderado. Fíjense, comparado con la productividad en Asia, es esta violetita que va absolutamente al alza. Prevalece la especialización en ventajas comparativas estáticas frente a las comparativas dinámicas. Y ahí volvemos al gráfico. El otro gran problema que tenemos, las brechas laborales y sociales. Si uno mira un gráfico de la evolución de la pobreza, uno dice, realmente los indigentes son los que están en azul y en naranja los pobres no indigentes. Uno mira en la década del 90 lo que pasó y obviamente va a la baja, hubo una baja sustantiva de la pobreza a nivel promedio de la región, para llegar a un monto de 11.5 en el 2013 y 27.9 entre indigentes y pobres. Entonces, uno podría decir, bueno, evidentemente estamos haciendo bien la tarea aquí, pero esto es archisabido, pero lo quería mostrar en gráfico, somos la región más desigual del mundo, o sea, somos más desiguales que los africanos. Y acá se ve muy clarito,
Esto intenta representar el coeficiente de Gini, ¿no es cierto? Cuanto más cerca del 1, más desiguales, y claramente quien tiene el gusto de encabezar el mundo es América Latina y el Caribe, con un coeficiente de Gini al año 2009 de 0.52. Estamos pasados 5 años, pero lo que pasa es que se toma el último año de los censos o de lo que tengamos a mano, pero siempre desde la perspectiva oficial. Por eso no avanzamos más allá. La desigualdad claramente a la baja, como lo mostraba hace un ratito, el índice de Gini ahí que no se mueve muy fácilmente, pero aún está elevada. Acá tenemos los países, esto es Argentina, aquí tenemos los países, algunos países para mostrarles los colores. En azul, la primera línea es año 90, la roja es 2002 y en amarillo la 2011. Y si uno mira, Costa Rica y República Dominicana son dos países que han subido, o sea, la mala noticia es que la desigualdad ha crecido. En los otros países ha ido bajando, pero se percibe a nivel general un amesetamiento de la baja, por decirlo así. Con la consecuencia que como gente que trabaja el desarrollo territorial nos interesa, que es la concentración. A propósito de eso, ahora a fines de noviembre sale un libro que si no lo han visto se los recomiendo, que se llama El capital del siglo XXI, de Piketty. Es un francés que está haciendo ola en la Academia Internacional, porque él en ese libro, se traduce al español ahora en noviembre el Fondo Cultura Económica, lo que hace es a través de la historia y de la macroeconomía mostrar cómo en la región estamos llegando a los niveles de concentración de la riqueza, a nivel región, la concentración de la riqueza que había en el siglo XIX. Entonces, realmente va a hacer ola porque es una persona, un académico muy respetado, y yo creo que es interesante que uno lo pueda leer. Se llama El capital del siglo XXI. Lo que les coloqué ahí es un texto, ahora vamos a sacar el del 2014, nosotros publicamos, este es el tercero, y va a estar en la página web, publicamos un texto que se llama Panorama del Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe, que es una publicación de CEPAL, pero que específicamente trabaja con estadística que es muy difícil encontrar, de niveles subnacionales y en algunas oportunidades de niveles municipales. Súper difícil, porque Brasil creo que es el único país que tiene alguna estadística a nivel municipal. Pero tratamos de trabajar adentro de los países para ver cuáles son las grandes desigualdades que hay dentro de los países. Y en ese documento que les estoy haciendo referencia, tenemos cosas como esta. O sea, uno de los problemas mayores que tenemos es cuando miramos lo que se llama el índice de concentración geográfica del PIB, que ahí abajo lo tengo definido, que se define como la suma de las diferencias entre la proporción de superficie y el PIB de la primera unidad subnacional sobre el total del país en valores absolutos dividido por 2. Lo cierto que cuando uno mira el índice de concentración económica en nuestros países, que son los primeros que están acá, y lo compara con los países de la OCDE, claramente uno se da cuenta que la concentración de los PIB en nuestra región, ¿dónde están? En las capitales. Entonces uno mira la relación de dónde está concentrado el PIB en cualquier país nuestro y uno ve 35, 28, 15, ya vamos a ver otros mapas que muestran eso. Mientras que si uno mira lo que pasa en la OCDE, que es molestoso por ahí, o no sé cómo se diría, molesta, porque uno dice, ¿por qué me tengo que comparar con la OCDE? Pero bueno, eso es discutible, nosotros lo comparamos, uno ve que el índice de concentración económica de la OCDE es mucho menor que la que tenemos en nuestra región. Disparidades sociales, si uno mira estos mapas de lo que sea, de sanidad, de pobreza, de asistencia técnica, etcétera, etcétera, uno va a encontrar los mismos manchones en todos lados. O sea, en este caso estamos viendo pobreza al 2010. Lo más oscuro son las regiones con mayores niveles de pobreza, ahí tienen los porcentajes, no es ninguna novedad, ahí uno ve claramente, ¿no es cierto?, todo el norte y nordeste brasilero, muy discutible, porque claramente con la intervención de las políticas sociales de Lula en adelante,
la cosa ha cambiado bastante al interior del norte y nordeste, pero si uno compara el norte y nordeste con el centro y sudeste, la brecha sigue, no varía para nada. Entonces, voy a ir más rapidito. Acá abajo estamos hablando del tema institucional. Acá abajo hay 4 dimensiones que para la CEPAL son claves para mejorar la institucionalidad de nuestros países y lograr entrar y efectivamente trabajar para la igualdad. Uno es el tema de la fiscalidad. O sea, las reformas tributarias en América Latina son todo un tema. Hace unos años cualquier candidato político no se atrevía a hablar de reforma tributaria. En Chile hay una cosa inédita, ¿no? Y perdón que hago referencia a Chile, pero es donde vivo. El año pasado, la que hoy es Presidenta de la República puso como primera línea en su discurso de campaña política que ella iba a hacer 3 cambios estructurales en Chile. Claro, hay que partir de dónde está Chile, ¿no? O sea, hay que ver dónde está Chile. Entonces, y uno era reforma educativa, reforma constitucional y reforma tributaria. Y digo inédito porque yo hacía mucho que no escuchaba a políticos discutiendo el tema de la redistribución a partir de una reforma tributaria. Ya vamos a hablar de los pactos fiscales territoriales. El otro tema para CEPAL es el tema del mercado laboral, ¿no? Y la idea de que un empleo de calidad se supone que es un empleo formal, con todo lo que significa la formalidad. Y hay 2 temas que le quitan el sueño a más de uno, y aquí también está el gran Chaco, es la gobernanza de los recursos naturales, lo que esto significa hoy, las tensiones de poder presentes aquí, entre el capital, los programas sociales, el costo de producir en intensidad, o sea, la pregunta de la Maristela Svampa, la maldición de nuestra propia riqueza. Y el consumo y la sostenibilidad ambiental. En el último texto de CEPAL, de Pactos por la Igualdad, hay un capítulo completísimo, que uno puede estar o no de acuerdo, en donde lo que se plantea teóricamente es ¿qué pasa con el tema del consumo? O sea, ¿qué pasa con el tema más que del consumo? Del consumismo, sin olvidar que hay gente que ni siquiera consume. Pero ¿qué pasa con el consumismo en los sectores, en los 50 millones de pobres que salieron de la pobreza, entre comillas, en Brasil? Bueno, se recauda poco y mal. Ahí de nuevo comparamos América Latina con la OCDE y con la Unión Europea y vemos la composición de la recaudación nuestra y claramente estamos al debe con respecto a los países que se dicen del primer mundo. Aquí tenemos otra comparación, o sea, cómo la corrección de las dinámicas desigualadoras del mercado es limitada. O sea, ¿qué pasa entre la variación porcentual que hay entre antes de los impuestos y transferencias y después de los impuestos y transferencias en materia de desigualdad? Y uno ve ahí, claro, ¿no es cierto?, que en nuestros países, entre el momento de impuestos y transferencias, impuestos y transferencias para la redistribución, uno mira el rojo y mira el celestito y hay poca variación. El que más ha variado es Argentina, Uruguay y Brasil. Pero, por ejemplo, Perú y México y Uruguay no hay variaciones entre antes y después de la aplicación de impuestos y transferencias. El empleo, otro tema clave, es la llave maestra para la igualdad. Ahí voy a avanzar. ¿Qué dice la CEPAL entonces? La igualdad es el horizonte, el cambio estructural es el camino, políticas de diversificación productiva, industrialización, la política es el instrumento, o sea, la CEPAL resalta la importancia de la política de Estado, políticas de Estado, dice la CEPAL, que superen a las políticas de gobierno. O sea, la idea de que aunque haya cambios de gobierno, la política del Estado permanezca y la planificación participativa, como una herramienta clave. Entonces, aquí está la trilogía, para que ustedes la tengan como archivo si les interesa leerlo, la importancia de pactar. O sea, ¿por qué es importante un pacto, según la CEPAL?
La CEPAL lo define como un proceso para lograr la convergencia de actores políticos y sociales mediante acuerdos, no consensos, sino acuerdos sobre el conjunto de instituciones públicas requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se establezcan. Entonces, hay tres cosas que la CEPAL indica como fuertes. Una, la primacía del interés general y la provisión de los bienes públicos regionales. Segundo, la construcción de una visión estratégica concertada. Y tercero, la restitución del valor de la política. La política como parte importante del desarrollo territorial, que es un poco lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Aquí tienen ejemplos de distintos pactos, hay un montón de ejemplos reales que tenemos recogidos en la publicación, pactos fiscales, pactos por la inversión y la política industrial, pactos sociales y laborales, que se han dado a lo largo del mundo. Tenemos una recopilación en ese texto de qué es lo que está pasando en algunos países y qué está pasando en otros. Pero hay dos pactos que la CEPAL marca como muy fuertemente, como vitales para realmente llegar a un proceso de desarrollo con igualdad. Los llamados pactos fiscales, lo que les decía recién que está pasando en Chile, pacto para fortalecer la función del Estado para recaudar más y mejor. Esto no está exento de tensiones, no sé si habrán visto la prensa, pero hay bombas, incendios, mucha cosa rara que se está dando en Chile en este momento, justamente en el contexto político-social de una reforma tributaria que, con todas las letras, el Ministerio de Hacienda dice que paguen más los que más tienen. Y los pactos territoriales. O sea, la idea de que ningún pacto puede ser posible si no se hace en un territorio, con gente de carne y hueso, para reconocer especificidades del espacio físico, donde suceden las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Los pactos requieren un Estado con instituciones transparentes, con diálogo con todos los actores y un proceso de rendición de cuentas. Ahí un poco las características de los objetivos de un pacto. Ahí avanzo un poquito, pero ¿qué están haciendo los países en torno a eso que la CEPAL pregona? Entonces ahí hicimos una sistematización. Si uno mira, antes de entrar a lo que está haciendo cada uno de los países, uno mira estos mapas, no me voy a detener, pero lo que les decía, la tasa de mortalidad infantil, y de nuevo, lo que está en oscuro es lo peor, entonces uno mira los patrones, y los patrones son más o menos lo mismo. Brasil es ejemplo, ¿no? Uno ve acá Sao Paulo y después Río Grande do Sul, y el resto de claro oscuro a oscuro. Entonces, de alguna manera, eso es súper discutible. Cuando uno muestra esto en las capacitaciones, la gente dice, no, pero en mi región no es así, es diferente. Esto es comparable, las estadísticas a veces no son comparables, pero es un poco el mapa que nos sale a partir de esta compilación estadística. El tema del analfabetismo, de nuevo lo oscuro es lo peor. Nuestro país sale, bueno, lo que está en gris es porque no hay datos oficiales para ese momento. Brasil, ahí tenemos el porcentaje de personas con más de 15 años y con menos de 4 años de estudio. La pobreza en el 2010. Me parece que se le está terminando. Bueno, y acá de nuevo uno mira, acá ya no es el índice de concentración de la riqueza por país como comparábamos recién, sino acá lo que hicimos es mirar país por país adentro. ¿Cuál es la región más desigual dentro del propio país y en relación a cuál es la región más rica dentro del país? Y entonces uno mira porcentaje para que veamos la terrible, no solo diversidad, sino que desigualdad que hay adentro de nuestros propios territorios. No solo que la región es la más desigual del mundo. No es novedoso lo que les estoy mostrando, solo muestro los números, ¿no? Y entonces uno mira ahí Colombia y todo el patrón se repite. Entonces, uno mira en Colombia y uno dice, el Chocó tiene un 64.9% de pobreza, contra Bogotá, la capital, no es ninguna novedad, un 15.6% de pobreza. Y si uno mira, por ejemplo, Perú, es lo mismo, el rojo es promedio nacional, pero para que veamos cómo los promedios son súper mentirosos, porque uno mira Perú, 34,8 para el 2009, sin embargo tiene en la región de Huancavelica
con una buena pobreza del 77.2%, contra Madre de Dios. Hay que saber qué Dios hay en Madre para que tengan un 12.7%, y el patrón se repite. Brasil, miren, Alagoas, la región más pobre de Brasil, contra Santa Catarina, la más rica. México lo mismo. Chile, la Araucanía, el 27.1, ahí donde tenemos los conflictos mapuches, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de indígenas, y contra Antofagasta, que ahí, de nuevo, nos preguntamos qué hay en Antofagasta. Bueno, ¿qué hay? La billetera de Chile, o sea, el mineral del cobre, el recurso natural que estamos extrayendo y que en 90 años no vamos a tener más. Pero eso es los índices que nos dan a nivel de pobreza. Entonces, ese es el panorama nuestro. ¿No está Argentina? Qué raro. Bueno, pero no lo hice a propósito, confieso. Pero el panorama es más o menos igual. Pero ahora recuerdo, para el 2009 era Formosa y Buenos Aires con la provincia incluida. Perdón, para el 2009 era Santiago del Estero y Buenos Aires, y para el 2010 Formosa y Buenos Aires. Esa era la diferencia. Claro, y es poco para lo que son otras regiones como Perú, por ejemplo, que uno ve, o sea, es poco, es una barbaridad, pero para otras que están en 30 veces más, ¿no es cierto? Entonces, la participación sobre el PIB total de América Latina, y es recurrente, ya van a ver después otra imagen en relieve, que tenemos todo el sudeste brasilero, ahí está Sao Paulo, Buenos Aires y México, son los tres centros que concentran, ya lo vamos a ver en otro mapa, el Producto Bruto Interno de la región. Son los tres primeros lugares en concentración del Producto Bruto Interno. Ahí tenemos lo mismo que les mostré recién, no de la pobreza, sino en el anterior, el índice de concentración económica espacial. Tenemos el ejemplo claro de lo que les decía, no solo la región más pobre o la más rica, sino donde se concentra el PIB, y el patrón es exactamente el mismo. Eso es Uruguay, son cifras viejas del 2006, pero en 6 o 7 años eso no ha cambiado, por supuesto. En Montevideo concentra el 60% del PIB. Después tenemos Perú, la misma cosa, Chile, 47 contra el 0,7 de Aysén, y todo en las capitales, ¿no? Acá está Argentina, que sumado Buenos Aires y el Gran Buenos Aires suma, ¿no es cierto?, 55 y tanto % contra, ¿qué dice ya?, Catamarca, con la menor participación en el PIB total. Brasil, el mismo esquema. Colombia, tremendo. Ecuador, claro, Ecuador tiene la capital económica y la administrativa, entonces ahí compensan, que Guayaquil y Quito, ¿no es cierto?, en esas dos provincias, Guayas y la otra se llama Pichincha. Después tenemos México, el Distrito Federal, un gran concentrador, y ahí un gráfico resumen que nos dice aquí la concentración territorial y aquí el índice de Gini territorial. Entonces, claramente, los puntos en rojo, a mayor concentración territorial, mayor desigualdad. Así se lee. Y cuando uno dice a mayor concentración territorial, ¿no?, del PIB y mayor desigualdad, ¿a quiénes tenemos ahí? Perú, Brasil, Chile, México, Colombia, Bolivia. Y comparado con los países europeos, menor concentración territorial y menor índice de Gini. Esto no se ve nada, pero es del 2014, por eso lo puse, para que vean, y acá de nuevo no está Argentina, pero para que vean, por ejemplo, miren, Bolivia. En Bolivia, Tarija contra Potosí. ¿Cuántas veces es más grande? Dice 2.8, pero el ejemplo emblemático está en Ecuador, Francisco de Orellana contra Bolívar, tiene un crecimiento de 24.5%, o sea, es más grande, 24 veces una provincia de la otra. Y ahí comparamos de nuevo con Europa. ¿Cuáles son los desafíos frente a estas disparidades? Y ahí lo que les quería mostrar, hicimos una sistematización de qué están haciendo los países en relación al desarrollo territorial. El ILPES
vivió los embates, les dije al principio, del neoliberalismo, y de ser un órgano que asesoraba a los gobiernos nacionales en la década de 60-70, armando la planificación territorial centralizada, pasó a encapsularse entre cuatro paredes en la CEPAL, porque hablar de planificación en la época del neoliberalismo era mala palabra. O sea, nosotros éramos pro-soviéticos, pro-cubanos, y los planes quinquenales, una locura. Entonces el ILPE se metió para adentro. Y claro, las instituciones tienen que buscar temas para trabajar y para vivir. Entonces, una de las cosas que hizo el ILPES, así es la historia cruda de la institución en la que trabajo, es decir, bueno, frente al retroceso abismal del Estado, nosotros como ILPES vamos a trabajar con los niveles subnacionales y locales, ayudando a planificar en esos niveles, medio clandestinamente, y trabajar en la perspectiva del desarrollo endógeno. Y estuvimos 10 años escribiendo sobre desarrollo local. Y muchos de nosotros creyéndonos el cuento de que con la voluntad de los actores, con el desarrollo local, íbamos a cambiar el mundo. O sea, se los digo caricaturizadamente, pero más o menos así. Hasta que nos empezamos a dar cuenta por el avance de la historia política de nuestros países, que ese no era el paradigma donde teníamos que estar parados. Que claramente, si uno mira los resultados de miles de iniciativas que hay con enfoque de desarrollo local, claro, son loables, pero están encapsuladas y son esfuerzos tremendamente importantes, pero que no mueven la rueda del desarrollo en sí misma. Entonces comenzamos a trabajar con estos países que voy a mostrar en un paradigma en donde decimos, el enfoque, que es un poco lo que mostró el colega del INTA hoy, que el enfoque del desarrollo territorial va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, que la idea es, si tenemos un Estado presente y si la política es un vector importante para movilizar la rueda del desarrollo, porque claramente si no es el Estado el que está representando el bien común quien lo representa, el país tiene que tener un plan de desarrollo estructurado, nacional, lo que no quiere decir que sea impuesto desde arriba hacia abajo, pero sí una mirada nacional al desarrollo y con una visión de largo plazo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Una sistematización en cuanto a la documentación que hay. Obviamente que cuando uno se mete adentro a ver qué pasa realmente, entre la realidad y lo que se propone hay mucho trecho. Pero sí se ha pensado y se está pensando eso de esta forma. Entonces uno ve, por ejemplo, Ecuador. ¿Qué tiene Ecuador? El Plan Nacional de Buen Vivir 2009-2013 es una estrategia territorial de carácter nacional. Y si uno mira los énfasis en la documentación que ellos entregan, los énfasis son policentralidad, o sea, romper con la idea de que solo Quito, bueno, en el caso de ellos tienen dos polos, ruralidad y soberanía alimentaria, infraestructura, conectividad y energía, que en eso Ecuador ha dado cátedra, sustentabilidad, diversidad y patrimonio cultural, inserción externa e integración, descentralización y participación. Y si uno mira, uno mira el mapa dibujado, y de eso se trata, esa es la expresión gráfica que logró Ecuador con su plan para la estrategia territorial nacional. Y de ahí en más, todos los planes regionales y locales tratándose de alinear bajo esa óptica nacional, con un Estado omnipresente. En Perú, más débil tal vez, pero con lo mismo, un plan bicentenario hacia el 2021, no voy a leer los énfasis, pero si uno compara los énfasis, o sea, tenemos clara la película de lo que está pasando, el tema es cómo se hace, porque la complejidad es muy grande. Pero si uno mira los énfasis, son más o menos los que tiene, y ahí está el mapa gráfico, los corredores económicos identificados que tiene Perú acá a la derecha. Argentina, la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial liderado por el Ministerio de Planificación, el Plan Estratégico Territorial Nacional Argentino hacia el 2006, el énfasis que pone, 4 ejes identificamos, integración nacional e internacional, fortalecimiento y reconversión productiva, desarrollo de ejes de articulación y desarrollo y fortalecimiento del sistema policéntrico de ciudades, y ahí está el modelo de territorio deseado,
y conocen el documento, ustedes saben que está el mapa del modelo actual y el mapa del modelo deseado, y a nivel de provincias también. Venezuela, el mismo cuento. Colombia tiene 2, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y hoy está hablando de la visión Colombia 2, centenario al 2019, también con énfasis parecidos. Brasil, a través de, que creo que es el que llevó la delantera en el tema, por el tiempo que hace que está trabajando la Política Nacional de Desenvolvimiento Regional, encabezada por el Ministerio de Integración, con muchas críticas, pero en donde ellos definen un conjunto de instrumentos para trabajar el fortalecimiento de las regiones y un mapa en donde ellos lo que buscan es representar en clarito, en blanco, los territorios de alta renta hasta llegar al color verde oscuro, los territorios de baja renta, y cómo la Política Nacional de Desenvolvimiento Regional intenta con los instrumentos entrar, ¿no es cierto?, y vinculado a los distintos niveles subnacionales a líneas de convergencia entre las regiones. Yo ahí quiero citar a un profesor brasilero. Esta noche vamos a tener el privilegio de escuchar a Rogério Asber, que es otro profesor brasileño muy interesante. Este es Carlos Brandão. Brandão hace una crítica a esto que les decía que nos pasó a nosotros en el ILPES, o sea, cuáles son los riesgos de mirar el desarrollo muy encapsulado, muy desde lo local, cuáles son los riesgos. Entonces él dice, estaríamos viviendo las posibilidades de consolidar un nuevo padrón de desarrollo construido totalmente en el ámbito local, dependiente apenas de la fuerza de voluntad de los agentes emprendedores que movilizarían los potenciales endógenos de cualquier localidad. Y él dice en un libro que tiene que se llama Territorio y Desarrollo, pretendo demostrar las insuficiencias, los desvíos y las consecuencias nefastas de la aplicación mecánica de este modo, que resalta los microprocesos y las microdecisiones, defendiendo una agenda que niega cabalmente a la política, a los conflictos, a las luchas de las clases sociales, al papel de la acción estatal, a la nación y al espacio nacional. Entonces, en esa mirada estamos nosotros, como ILPES. Ahora, voy a ir, no sé quién está controlando el tiempo y cuánto llevo. ¿Me falta un poquito? ¿Puedo unos 10 minutitos más? ¿Sí? Las miradas al territorio. Entonces, claro, yo digo, no puedo hablar del Chaco americano, porque yo no soy un especialista, pero sí puedo sistematizar. A lo mejor no les aporta nada, pero ¿cómo entro a mirar un territorio y la intervención en el territorio? Entonces, desde la geografía económica, uno podría decir el Gran Chaco americano es un espacio. Eso lo pensé sobre todo por si había alumnos acá. La gente mayor ya conoce de estas cuestiones y de que los marcos teóricos a veces son solo eso, marcos teóricos, pero a veces son importantes para agudizar la mirada. Entonces, el Gran Chaco americano es un espacio, lo miramos como espacio, lo miramos como lugar, lo miramos como escala. Entonces, como espacio, eso es altamente discutible, pero como espacio, yo digo, hay 4 elementos que yo puedo mirar o tener en cuenta para mirar el Gran Chaco americano como espacio: la territorialidad y la forma, la localización, los flujos y la desigualdad. Entonces, como territorialidad, los bordes, las líneas. ¿Qué es el Gran Chaco americano conformado por partes de 4 países, de 4 divisiones políticas administrativas? ¿Qué es el Gran Chaco americano como localización, como recurso, como punto de geopolítica en el continente? Y ahí yo digo, se hace necesario comprender la localización física y geopolítica para entender el significado de ese espacio en el orden económico de la política global. Si no, corremos el riesgo de encapsularnos. Podemos ver el Gran Chaco americano como flujos y como lugares en donde los flujos no están. Y las áreas que están fuera de los flujos, ¿qué son? Áreas en general, estoy hablando de la mirada regional, de baja productividad, de desastres naturales no controlados, de degradación ambiental, de inadecuada infraestructura. Entonces, para mí es vital
conocer las condiciones históricas en las cuales el Gran Chaco americano se construyó para entender el porqué actual del Gran Chaco americano. Y el cuarto elemento para hablar de espacio es la concentración de riqueza y la desigualdad, lo que veníamos mostrando en los gráficos. Y ahí les quiero compartir un mapa que todavía no salió publicado, que es un mapa como en relieve, del panorama de desarrollo territorial que está en prensa. Y miren ustedes, es lo mismo que les mostré, pero en